Karl Marx. 1818 a 1883. Para saber lo que hizo Karl Marx, primero debemos ver dónde se originó. Parte 1. La infancia de Karl Marx. El origen de Karl redacta con su nacimiento un 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Fue uno de los 7 hijos del abogado judío Heinrich Marx y de su esposa holandesa Henrietta Pressburg. El pequeño Karl tuvo una infancia normal con su familia de clase media, aprendiendo su lengua materna, el alemán, y la cultura de ese periodo. Más tarde, Karl asistió a la escuela completando sus estudios y pasando el bachillerato en su ciudad natal, Treveris. La infancia de Karl no tiene mucho que contar, así que pasaremos a la fase de su juventud. En octubre de 1835, Karl, que tenía 17 años, fue a la Universidad de Bonn, donde deseaba estudiar filosofía y literatura, pero su padre insistió en el estudio de Derecho como campo de estudio más práctico. Marx no tenía interés en estudiar Derecho, y debido a sus malas notas, su padre lo obligó a transferirse a la mucho más seria y académicamente orientada Universidad de Berlín, donde sus estudios de Derecho se hicieron menos importantes que las incursiones en la filosofía y la historia. Con esto, en Berlín, Marx se dedicó al estudio de la historia y la filosofía, en una época en la que la influencia del pensamiento hegeliano era predominante. Terminando sus estudios en 1841, con una tesis doctoral sobre la filosofía de Epicuro. Tras la finalización de sus estudios, escribió para un diario radical, la Gaceta Renana, Rheinische Zeitung, donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en 1843 y comenzó a colaborar con otros periódicos radicales, como los Anales franco-alemanes, Deutsche Französische Jahrbucher, y Adelante. Vorwärts. Así como una serie de libros, algunos de ellos coescritos con Engels. Fue en París donde, el 28 de agosto de 1844, Marx conoció al socialista alemán Friedrich Engels en el Café de la Regency, luego de haberse interesado en las ideas que Marx había expresado en los artículos escritos para la Gaceta Renana y los Anales franco-alemanes. A pesar de que tuvieron una breve reunión en las oficinas de la Gaceta Renana en 1842, fue aquí en París, que comenzaron su amistad que duraría el resto de sus vidas. Los manuscritos económico-filosóficos, de 1844. Contexto. Los manuscritos son una expresión temprana del análisis de Marx de la economía, principalmente Adam Smith, y la crítica de la filosofía de G.W.F. Hegel. Los manuscritos cubren una amplia gama de temas, incluyendo la propiedad privada, el comunismo y el dinero. Son los más conocidos por su expresión temprana del argumento de Marx de que las condiciones de las sociedades industriales modernas dan lugar a la alienación, o enajenación, de los asalariados de la propia actividad, o trabajo. Las notas del extracto de 1844, también llamadas manuscritos de París, se conocen como algunos de los escritos más tempranos de Karl Marx en filosofía, más la economía.
Sin embargo, solo se publicaron en la década de 1930 después de la Revolución Soviética de 1917. En resumen, los humanistas marxistas consideran este libro como uno de los textos más importantes de Marx y crucial para entender todo su pensamiento. Marx, en 1844, había sido exiliado de Francia y Alemania como otros muchos escritores de la época. Es entonces que, Marx decide emigrar a Bruselas en Bélgica, donde tuvo que prometer no publicar nada sobre la política contemporánea para poder entrar. Establecido en Bruselas, se asoció con otros socialistas exiliados de toda Europa, incluyendo a Moses Hess, Karl Leinzen y Joseph Weidemeyer. Friedrich Engels también se trasladó a la ciudad para unirse a ellos. En 1845 Marx y Engels visitaron a los líderes de los cartistas, un movimiento socialista en Gran Bretaña, usando el viaje como una oportunidad para estudiar en varias bibliotecas de Londres y Manchester. En colaboración con Engels, se dedicó también a escribir un libro que es a menudo visto como su mejor planteamiento del concepto del materialismo histórico, la ideología alemana. Este trabajo, como muchos otros, no fue publicado mientras Marx estuvo vivo, se publicó únicamente en 1932. Luego le siguió La miseria de la filosofía en 1847, que fue una respuesta al libro La filosofía de la miseria escrito por el anarcosocialista francés Pierre-Joseph Proudhon y una crítica del pensamiento socialista francés en general. Estos libros sentaron las bases de la obra más famosa de Marx y Engels, un panfleto político que desde entonces ha sido conocido como el Manifiesto del Partido Comunista, que se publicó por primera vez el 21 de febrero de 1848. Este estableció las bases de la Liga de los Comunistas, un grupo que había comenzado a ser muy influenciada por Marx y Engels, quienes argumentaron que la Liga debía hacer sus objetivos e intenciones claras para el público en general en lugar de ocultarles como anteriormente lo había venido haciendo. Se trata de un texto temprano de Marx y Engels, en el que se reflejan ya las bases del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia. Sin embargo, es todavía previo al desarrollo de la economía marxista, así como a acontecimientos históricos que dejarían obsoletos algunos aspectos del manifiesto, según los propios Marx y Engels. Mucho más tarde, Marx trabajó en una intensa investigación y en la redacción de un extenso manuscrito de su obra, principalmente entre 1861 y 1863, sin embargo solo alcanzó a publicar en vida el primer libro de El Capital, en 1867 y dedicado a Wilhelm Wolff. La segunda edición alemana de este libro, corregida y aumentada, fue dirigida por él y fue impresa en 1872 y publicada en 1873. Los dos libros restantes, publicados entre 1885 y 1894, fueron editados, a partir de los manuscritos de Marx, por su amigo y colaborador Friedrich Engels, quien tuvo que llenar algunas lagunas, de apartados indicados pero no redactados, y dar al texto de Marx una forma apropiada para la publicación. Los volúmenes segundo y tercero se mantuvieron como manuscritos en los que Marx siguió trabajando para el resto de su vida y fueron publicados póstumamente por Engels. Durante la última década de su vida, la salud de Marx declinó y fue incapaz de prolongar el esfuerzo que había caracterizado su trabajo anterior. Logró comentar sustancialmente la política contemporánea, especialmente la de Alemania y Rusia. Su crítica del programa de Gotha se opuso a la tendencia de sus seguidores como Wilhelm Liebknecht y August Bebel de comprometerse con el socialismo de Estado propugnado por Ferdinand Lassalle, en los intereses de un partido socialista unido. Este trabajo también es notable por otra famosa cita de Marx: de cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Con esto, Karl Marx muere un 14 de marzo de 1883, a los 64 años, y es sepultado en el cementerio de Highgate, Reino Unido.